Como estábamos viendo, otra aplicación industrial a las técnicas de separación de mezclas era en el tratamiento de aguas servidas. ¿Qué ocurre acá? Las aguas servidas se dejan en piscinas decantadoras, como dice ahí, y luego se filtran. ¿Ya? Se depositan todas las aguas servidas ahí, esperando que se separen por peso o por lo que tengan disuelto. Luego de eso se filtra. En el segundo paso se utilizan microorganismos, como dice acá, para eliminar materia orgánica. Todos los restos de materia orgánica, chicos, son todas aquellas cosas que provienen de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que tenga relación con vegetales, con animales, entre otras cosas. Entre otros organismos a lo mejor que no vemos, o hongos y otros. Todo lo que provenga de la vida, ¿ya? En su momento a eso se le llama materia orgánica. Generalmente está formada por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, ¿ya? Por una característica, una rama de la química que se le llama química orgánica. Luego de eso, el agua queda lista para ser utilizada en los regadíos. No puede quedar, esto no es un tratamiento en los cuales se potabilice el agua, solamente se le trata para poder reutilizarla en regadío y así ir disminuyendo el consumo y el agotamiento de recursos naturales de nuestro planeta. Otra técnica de separación de mezclas es la destilación del petróleo. El petróleo es conocido mundialmente porque es uno de los combustibles por excelencia y del cual derivan otros tipos de combustibles como vamos a ver a continuación. La destilación del petróleo se le llama destilación fraccionada. ¿Por qué? Porque hay una columna a distintas temperaturas en las cuales se van obteniendo distintos productos. El petróleo crudo es el petróleo negro de un color súper oscuro, ¿ya? Es una mezcla de distintos combustibles, por lo tanto se separa dependiendo de la temperatura de sus componentes. ¿Qué pasa con el crudo? El crudo se calienta y genera un vapor que ingresa a la torre y asciende por ella. Por lo tanto, entra el petróleo ese bien oscuro, en este horno se calienta a 400 grados Celsius y se vaporiza. El vapor de petróleo va subiendo y en distintos niveles, a distintas temperaturas, se van a ir obteniendo distintos productos. Por ejemplo, a los 350 grados Celsius vamos a obtener asfalto, que es un componente químico que se utiliza en la pavimentación de calles. A los 355 grados Celsius aproximadamente vamos a tener lubricantes, que son compuestos químicos bien viscosos y de una consistencia espesa, que se utilizan tanto en la industria automotriz como en la industria en general. A los 320 grados Celsius podemos obtener parafina, que es un combustible que se utiliza en calefacción y en algunas otras utilizaciones que se le da. A los 270 grados Celsius podemos obtener diésel, que también es un combustible que se utiliza básicamente o principalmente para maquinaria pesada, porque es más rendidor y tiene otras ventajas. A los 190 grados Celsius, chicos, podemos obtener queroseno, que es un combustible que se utiliza en los aviones. A los 140 grados Celsius podemos obtener gasolina. ¿Ya? La gasolina es el combustible que utilizan los vehículos motorizados actualmente. Es súper contaminante igual, pero es un combustible súper eficiente. La diferencia entre la gasolina y el diésel es que la gasolina es más explosiva. El diésel es más conveniente. A los 70 grados Celsius se pueden obtener disolventes orgánicos y a los 20 grados Celsius se puede obtener gas licuado. En la medida que va ascendiendo el vapor de gas, chicos, se va purificando, por lo tanto acá ya es como el componente más limpio que se puede decir. Como dice acá, la separación de sus componentes se produce a distintas temperaturas, como les había explicado, ¿ya? En los distintos niveles de la torre. Sería esencial que pudieran responder esa pregunta. ¿Qué sabías sobre los métodos de separación de mezcla? ¿Y qué sabes ahora? Desde su fundamento, no sé cómo, a qué se refiere la filtración, hasta las aplicaciones que se les puedan dar. Como nos fuimos dando cuenta a través desde que estábamos viendo la destilación, ya nos dimos cuenta de que la materia puede cambiar. Y al cambiar no es necesariamente cambiar su naturaleza. La materia siempre está afectada a cambios, chicos, siempre. ¿Ya? Por lo tanto es un estudio súper completo que le puede hacer a esa rama de la ciencia en sí. Como se puede ver en la infografía, chicos, vemos un incendio forestal,
en la cual vemos que sale de acá de la manguera agua en estado líquido, vemos que hay fuego que se está consumiendo en los árboles, se está elevando el vapor, hay sólido, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente una situación de un incendio forestal? ¿Qué relación existirá entre el toma de la ficha y los cambios que experimenta la materia? Si se relaciona. Como podemos ver, hay materia en distintos estados y cómo se pueden ir relacionando. La materia cambia en dos grandes clasificaciones. Hay dos tipos de cambios en la materia. Uno denominados cambios físicos, ¿ya? Que son las transformaciones que solo alteran el aspecto de la materia, pero no su composición. ¿Qué quiere decir eso? Que no se producen variaciones en la naturaleza de las partículas que conforman un cuerpo o un objeto, sino que solamente cambian sus posiciones, como dice, que ocurre en un cambio de estado. Los cambios de estado es el ejemplo por excelencia es el agua, ¿ya? Debido a que la conocemos en su forma líquida, en su forma sólida, en su forma gaseosa. Y es el mejor ejemplo para poder explicar los cambios de estado, sobre todo los cambios físicos. ¿Por qué? Porque el agua, si pasa de hielo, le entregamos temperatura, pasa a ser líquido, le seguimos entregando temperatura, ese líquido puede pasar a ser gas, ¿ya? Si el gas lo enfriamos, lo obtenemos líquido. Si el líquido lo seguimos enfriando, podemos volver a obtener estado sólido y siempre va a seguir siendo agua. ¿Ya? A eso se refiere, no hay un cambio, no es que de sólido a líquido pase a ser otro compuesto. ¿Ya? Siempre va a ser agua, solamente cambiando su estado, su apariencia, su forma, su organización y hasta la separación de sus componentes, como por ejemplo sus átomos o moléculas. Dentro de los ejemplos de cambios físicos tenemos los cambios de estado, que es la transformación de la materia de un estado de agregación a otro producto de la liberación o absorción de calor. Ya tienen que saber que los cambios de estado en todos en todas ¿cómo se puede decir? En todas sus presentaciones, chicos, es relativamente y directamente relacionado con la temperatura. Si hace frío, por decirlo de alguna manera en el caso del agua, va a tener un estado sólido. Si yo le entrego calor, o sea, vamos calentando esto, va a estar en su estado líquido. Después, si seguimos calentando, va a estar en un estado gaseoso. Y así podemos ir variando la temperatura e ir jugando con sus cambios de estado. Todo en la vida, si le entregamos temperatura suficiente, se puede licuar, hasta los metales. ¿Ya? A los metales tienen muchos sobre 900 grados Celsius, sobre 1000 grados Celsius, algunos sobre 1000 grados Celsius, sus puntos en los cuales ellos ebullen, o están sus puntos de paso de sólido a líquido. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que le podamos entregar temperatura en un determinado momento, ¿ya? Va a cambiar su estado. Y viceversa, a todo lo que podamos enfriar, también le podemos ir variando los estados, porque hay componentes y hay elementos de la naturaleza que se encuentran en su estado natural gaseoso, que se encuentran en su estado natural sólido, y así sucesivamente. Hay un componente asociado, ¿ya?, a los cambios de estado, específicamente a la temperatura, que se le llama la dilatación térmica, que es el aumento de la longitud del volumen de una sustancia producida de la absorción de calor. ¿Ya? Si yo el agua la mezcla entre agua y vapor va a ir generando un incremento en el volumen. A eso se le llaman las cosas, como que incrementan su tamaño, por decirlo de alguna manera. Como dice acá, el mercurio y el alcohol dentro de un termómetro se dilatan porque absorben calor. Entonces, en este ejemplo, ¿ya?, de un termómetro de mercurio, el mercurio es el único metal líquido que podemos encontrar a temperatura ambiente. Es el elemento más denso que existe en la Tierra y su densidad es de 13,6 gramos por ml. ¿Qué quiere decir eso? Que un litro de mercurio pesa tiene una masa de 13,6 kilogramos. Como es un metal que se puede encontrar ya de manera líquida a temperatura ambiente, al entregarle temperatura, este sufre una dilatación térmica, como se le llama, y empieza a incrementar, a ir subiendo por una varilla, por un microfilamento, y nos entrega una indicación, de la temperatura de la persona o de lo que estemos viviendo. También pueden haber cambios de forma. La aplicación de fuerza, ¿ya?, puede deformar momentáneamente algunas cosas o permanentemente un objeto, como podemos ver en la plasticidad. También estaría catalogado como cambio físico, porque no se modifica la naturaleza de las cosas.
o pasa a ser otra. En cambio, hay otro tipo de cambio que se le llama cambio químico. Si en el otro solamente se transforma el estado, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de cambio químico, son las transformaciones que sufren la naturaleza de la materia en sí. Como dice acá, son transformaciones que se producen ya en la composición y en las propiedades de una o varias sustancias, a partir de la cual se generan otras completamente distintas. Generalmente podemos distinguir un cambio químico porque viene acompañado de fenómenos observables, ¿ya? O medibles, como los siguientes ejemplos. Cambios de color. Una hoja que era verde y que cambia su color no puede volver a ser una hoja de color verde, ¿ya? A eso se refiere. Cuando hay formación de precipitados, ya cuando queda como un sólido abajo, como por ejemplo el sarro que se pega en los hervidores. Cuando hay liberación o absorción de calor, también es una indicación. Cuando hay emisión de luz, cuando hay desprendimiento de un gas o efervescencia. Todas esas cosas, chicos, que se muestran ahí, son cambios que afectan a la naturaleza de las cosas. Hay otros cambios químicos que nos entregan indicaciones, ¿ya? ¿Qué evidencia te permite argumentar, como dice acá, que estos ejemplos son cambios químicos? Cuando ustedes queman algo, se obtiene temperatura, se obtiene vapor, gas, humo, entre otras cosas. Por lo tanto, si yo quemo un papel, se transforma en cenizas. ¿Las cenizas yo las puedo volver a formar papel? No. Ahí tenemos un claro ejemplo de un cambio químico. Cuando una manzana se descompone, no la puedo volver a su estado anterior. ¿Ya? Son generalmente cambios que son irreversibles. Les digo generalmente porque en química hay reacciones químicas que puedan revertirse. También tenemos la fermentación, la oxidación y la fotosíntesis.